RC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos una vez más a este su espacio de análisis, de conversación, de exposición de ideas, de señalamiento y también de propuestas, porque queremos hacer de Costa Rica el mejor lugar para vivir, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y nietos. Y sobre eso es que estamos siempre generando pues amplias expectativas de información para que usted esté debidamente entendido de lo que pasa en Costa Rica, cómo le puede perjudicar y cómo le puede beneficiar cada una de las actividades que se están realizando acá en nuestro país. El día de hoy tenemos una compañía muy especial. Se trata de el doctor Edgar Carrillo, médico especialista en gerencia de servicios de salud y formulación de políticas de salud, a propósito del seguimiento que le estamos dando acá en Red Democrática por la 89.1 frecuencia modulada y por transmisión simultánea en redes sociales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, de una información que dimos a conocer el 6 de enero con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, con don Elio Garita, su presidente, acá en el programa totalmente en vivo, sobre las implicaciones de un decreto ejecutivo que la ministra Mari Munive impulsó al final del año anterior y que le ordenaba básicamente vía decreto a los médicos en Costa Rica que se hiciera público el diagnóstico de enfermedad, del padecimiento que tuvieran los pacientes, para poder generar las recetas digitales que al final de cuentas se estaban promoviendo como parte de una política pública para accesar a información del estado de la salud de los costarricenses, pero en el medio no se le pedía o no se le estaba pidiendo por ordenanza de salud el consentimiento informado de los pacientes, y ya la Procuraduría General de la República, es decir, el abogado del gobierno, le dijo a la Sala Constitucional, a propósito del recurso que el Colegio de Médicos interpuso, que en efecto el colegio tiene razón y que es inconstitucional la solicitud de esa ordenanza de información que se le estaba planteando a los médicos de Costa Rica. Estamos a la espera del voto final de la Sala Constitucional, pero hoy vamos a escarbar más sobre esta ordenanza que estaba la ministra Munive poniendo sobre el tapete con el doctor Carrillo, porque no es poca cosa, es exponer a todos los pacientes. Doctor, bienvenido a este programa, es su casa y estamos siempre listos para conversar con usted. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Si se escucha bien, Jonathan. Doctor, se le entrecorta un poco el audio. Ok, déjeme ver si corrijo. ¿Ahí se escucha mejor? No sé si son los audífonos, el sistema de audífono que está utilizando o la conexión, si la puede revisar por favor para poder tener el enlace de la mejor manera. El doctor está fuera de San José y de manera virtual nos está acompañando. Es un amplio especialista en este tema y su criterio es de gran valor. Doctor, ¿cómo me escucha por ahí? Ahí yo te escucho bien. Fuerte y claro, ahora sí. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Saludarte a vos y a toda la gente que te escucha y que nos ve también por las diferentes plataformas. Y un tema, como bien decías, sumamente importante. Obviamente, pues la opinión va en relación al criterio externado por el Colegio de Médicos y Cirujanos. Y evidentemente, pues yo voy a opinar como médico y cirujano incorporado debidamente
a dicho colegio y con digamos, con esa fortaleza que me da el hecho de tener o contar con la especialidad no solamente en gerencia de servicios de salud, sino en formulación de políticas de salud, que de hecho, rápidamente te cuento, habían dos opciones a la hora de sacar la subespecialidad. Por un lado estaba la gerencia de hospitales y por otro lado la formulación de políticas de salud. De los 100 médicos que llegamos a ese punto, a esa meta, solo 3 nos inclinamos por la formulación de políticas de salud. Curiosamente, en ese momento el tutor era el doctor Guido Miranda, que es uno de los padres de la seguridad social de este país. Y bueno, fue sumamente beneficioso tanto para mí como para los demás compañeros el haber obtenido esa subespecialidad en formulación de políticas. Y aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Y específicamente sobre esa especialidad que usted tiene, a ver, no podemos ocultar algún hilo de prudencia en el intento de generar políticas, información que nos permita tomar buenas decisiones. El mismo colegio decía sobre la receta digital, es un paso que nos ordena, es un paso que nos da información, es un paso que nos permite ser más expeditos y eficientes. Sin embargo, las formas hay que cuidarlas para proteger el debido proceso, proteger la investidura médica de no cometer ilegalidades y proteger la información personal de los habitantes, porque no se puede simplemente dar a conocer información porque sí, sin ni siquiera tener un protocolo de cómo se va a manejar información, quién la va a estar manejando y cómo se va a estar desarrollando. La misma Procuraduría, como estábamos diciendo, confirma de que esos principios de divulgación sin ningún tipo de parámetro de visto bueno de parte del paciente es un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes de su especialidad? ¿Y cómo hay que entenderlo a profundidad? Por supuesto, aquí hay varios aspectos que quiero y espero que no se me vaya ninguno Ujú. aclarar. Una cosa era formular políticas de salud hace unos años y cada año que pasa la formulación de políticas involucra nuevos aspectos que hay que tomar en cuenta. En Sí. este caso específico, cuando hablamos de una receta digital, siempre a la hora de que yo voy a formular una política, es que es como formular un proyecto. Uno tiene que revisar qué aspectos va a incluir en ese proyecto y qué aristas se van a ver afectadas o podrían verse afectadas. Y aquí yo lo relaciono porque hace muy poquito tiempo terminé un curso de inteligencia artificial precisamente impartido por un instituto allá en México y uno de los aspectos que más nos llamaba la atención en relación a todo este curso era todo lo que tenía que ver con la parte ética cuando yo hablo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, porque la parte ética tiene que involucrar sí o sí al ser humano. Entonces, eh, a ver, el consentimiento informado es un aspecto legal que se incluyó desde hace muchísimo tiempo en nuestra práctica clínica y que sí o sí el paciente tiene que estar enterado de qué es lo que se le va a hacer y de qué riesgos podría correr, no solamente de manera personal, sino biológica, o sea, en su salud. Y esto, cuando uno realiza el análisis de toda esta nueva política, se da cuenta que hay algunos vacíos muy importantes y que pueden conllevar a el asunto o a la captura de información del paciente. Yo creo que en algún momento conversamos y yo le cuento a la población general, en general a todos los oyentes, que hace unos años cuando el carnet de la caja era de un cartoncito,
y la gente creía que se podía prestar el carnet para ir a ser atendidos. Llegó un paciente con una enfermedad X al servicio de emergencias y resulta que el que portaba el carnet no era el dueño, pero el diagnóstico que se dio de ese paciente sí era de él. Ujú. Eh, Esa información no se ocultó por las debilidades que existían en ese momento, llegó a oídos no solamente de la familia, sino de la población en general, y terminó en un bochornoso espectáculo para el paciente y para el dueño del carnet, así como para la familia. Y es lo que no queremos Claro. que llegue a pasar con esta situación de la receta digital, en donde hay muchos actores que podrían aprovecharse de la información que se derive de cada una de las consultas de los pacientes. También hay algo positivo en materia de receta digital cuando se logren corregir todos los aspectos que nos aseguren la información de las y los pacientes. Por ejemplo, el hecho de la receta digital nos puede ayudar muchísimo con poder mapear, por ejemplo, diagnósticos dependiendo de las regiones, dependiendo de las zonas, pero también hay un aspecto muy importante que nos puede indicar cuál es el uso adecuado de, en este caso, antibióticos, que hoy estamos en un riesgo enorme ante la multiresistencia a los antibióticos. Es decir, no todo es malo. Hay cosas y aspectos muy Claro. positivos que contiene dicho decreto, pero que sí tiene que afinarse el hecho de que me aseguren, de que yo asegure como médico que al paciente que yo voy a atender o que estoy atendiendo, estoy resguardando su información y que no va a ser utilizada más adelante para diferentes fines nada adecuados, nada agradables para el paciente. Por el otro lado, y ya para dejarte hablar a vos también, Jonathan, está un aspecto que es muy importante y es el costo económico, porque el costo económico sí o sí va a tener que variar, se va a elevar porque es un recetario que yo tengo que comprar, que yo tengo que adquirir, es un insumo adicional que yo tengo que adquirir, muy por encima de lo que conversábamos en algún momento de manera personal, del hecho de que uno esperaría, yo esperaría que ya la gran mayoría, si no todos los colegas y las colegas, pues ya sean poseedores de la receta, perdón, de la firma digital. Sin embargo, pues habrán algunas y algunos que no lo tienen. Entonces van a tener que también hacer esa inversión. Y ya para finalizar con esta parte, resulta que ya hay una aplicación de receta digital. Sin embargo, no, a ver, no, no abarca, digamos, todo lo que uno quisiera. A mí, por lo menos, yo me comuniqué con los compañeros del Ministerio de Salud. Ellos me indicaban que van a ir, pues, paso a paso en relación a esa aplicación. Para la gente que no lo sabe, ya no es necesario estar con un computador, con la firma digital a la par para poder elaborar una firma de un documento. Resulta que ya hay un Gaudí, una aplicación de Gaudí móvil, y yo desde mi teléfono móvil puedo perfectamente firmar diferentes, ¿cómo se llama? Documentos. Documento. Pero en este caso yo creo que la receta digital pues debería antes de evolucionar hacia una aplicación móvil, debería antes asegurarse de que la información de los pacientes esté segura y asegurada. Doctor, en lo que usted está planteando tiene todo el sentido y hemos sido promotores por muchos años de el traslado de Costa Rica a un sistema de gobierno digital, un ecosistema digital. Eso nos va a permitir
bajar muchísimo el tema de la corrupción, bajar muchísimo el tema de el mal uso de los recursos públicos, ser más eficientes a la hora de darle soluciones en política pública a los habitantes. Todo en un pleno desarrollo es muy bueno para el país. Es decir, cuando se habla de receta digital, per se el concepto es bueno. Usted está dando muchos lineamientos sobre ese tema. El asunto y el problema es que el Ministerio de Salud, la ministra como tal y su equipo de trabajo no aceptaron ningún tipo de comunicación con el Colegio de Médicos para enmendar estos puntos no menores. Ellos decían que así tenía que salirse y el Colegio de Médicos por eso interpuso el proceso ante la Sala Constitucional. Ahora la Procuraduría le da la razón porque por ley, y ya usted lo mencionaba un poco, ustedes médicos no pueden decirle a nadie el diagnóstico del paciente, porque es parte de un secreto, es parte de una confianza y de una información personalísima. Eso está por ley. La persona para poder que ustedes den información, tenemos que firmar pacientes un consentimiento, un visto bueno para que ustedes lo hagan público. El tema es que eso no está. Entonces, la herramienta, si eso es piedra angular para el Ministerio de Salud para poder desarrollarlo, quiere decir que no va a poder desarrollarse porque es inconstitucional. Eh, ¿Qué tan grave para los médicos es que los estén obligando vía decreto a hacer este tipo de violación de información? Sumamente, sumamente grave porque yo creo que nadie está obligado. De hecho, durante el ejercicio de la profesión uno toma en cuenta muchísimo el hecho de apegarse a la ética. Ahorita nomás estaba escuchando a un señor que eh, pues ponía una queja en relación a una atención que se le brindó y él decía, puña, pero entonces ¿para qué van al colegio de médicos a juramentarse? ¿Y cuál es esa juramentación? ¿Qué conlleva esa juramentación? Resulta que nosotros, no sé cómo será en otras profesiones, pero sí te puedo decir que en el caso mío yo tengo muy claro y recuerdo cuando en el Colegio de Médicos nos juramentaron, perdón, y yo eh, juré ser obediente de todo lo que tiene que ver con la ética, la moral, etcétera, etcétera. Y a mí, por más que me quieran obligar, y yo no voy a hacer algo que va en contra de la ética médica. Para eso existe también una fiscalía en el Colegio de Médicos, en donde nosotros podemos acudir como médicos a interponer las denuncias que en este caso caben, y todo acto que va en contra de la ética médica, pues se puede canalizar por esa vía. Pero es muy grave el hecho de que se me quiera obligar, en este caso a mí, o al médico, pues yo me estoy poniendo como médico, obviamente que lo soy, a romper con todo ese juramento que en algún momento brindé y que en el caso mío por más de 20 años he respetado totalmente y seguiré respetando. Entonces me parece que sí la situación es muy difícil y ojalá ante el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República y a la espera de lo que indique la Sala Constitucional, ojalá que reitero, que se pueda rescatar los aspectos positivos, pero no en carrera. Yo creo que yo siempre converso con la gente y yo les digo que incluso para hacer hasta un huevo revuelto, que la receta es muy sencilla, hay que seguir el paso a paso y hay que respetarlo, porque usted no puede empezar a hacerlo si no ha puesto primero la cocina a calentar. Usted no puede empezar a hacerlo si no tiene el sartén. Usted no puede hacerlo si no tiene la sal
si es que le ponen sal, hay gente que no le pone sal, Sí. etcétera. Hasta lo más sencillo, y con esto quiero dibujarlo, pues uno tiene que seguir el paso a paso. Y yo creo que mi formación académica, no solamente en relación a la especialidad, sino mi paso por el INCAE en un par de ocasiones, cuando gracias a Dios pues tuve la oportunidad de sacar sendos diplomados en gerencia de servicios de salud de alta complejidad, me dan la base para poder opinar sobre este tema y para poder llevarlo a cabo de una manera adecuada. Con tanto debate que hemos visto y que todavía nos quedan algunos, ¿verdad? Porque todavía estamos en esto de la campaña, uno escucha y a veces calla y uno dice, puña, ahí decían, bueno, ¿cómo hacer que Costa Rica tenga un sistema de servicio público, transporte público adecuado? Y el agua tibia Hay que descubrirla. no hay que descubrirla. Ya hay países que funcionan, aquí a la par en Panamá, hay un país, Panamá tiene un sistema de transporte público maravilloso con un metro y ¿por qué no ir? A veces hay que copiar lo bueno. Yo siempre utilizo el concepto de que no, o sea, no puede ser igual. Nosotros tenemos que llegar y aterrizarlo a nuestro país. Y en materia de receta digital sé que hay otros países que ya la tienen. Por ejemplo, en Costa Rica existe la receta digital desde hace mucho tiempo, pero para psicotrópicos y estupefacientes. Y en este caso, uno pues, llena la receta, el diagnóstico no lo tiene que colocar. Debilidad, sí es una debilidad, porque hay mucho paciente que es adicto a la morfina, por ejemplo, y que por un monto X simplemente va y le cancela a un médico y el médico le receta su morfina. Debilidad. Entonces, ojo, Cosas que enmendar. Cosas que enmendar, porque son dos extremos. Por un lado, la libertinaje, donde no hay una verdadera auditoría de lo que el colega está haciendo, y por otro lado, ya colocarle tanta exigencia que va en contra, reitero, de lo que nosotros juramos sostener y respetar, y sobre todo esa parte que vos mencionabas y en la cual hay que insistir durante mucho tiempo, que es el consentimiento informado. Doc, ¿qué harían ustedes si el ministerio insiste antes de que salga algún pronunciamiento de la Sala Constitucional y les dice, doctor, usted tiene que hacer esa receta digital y tiene que poner esa información? ¿Cuál es el riesgo para ustedes? ¿Qué harían en ese caso? ¿Cómo enfrentar ese problema? Porque ya desde finales de noviembre está la ordenanza vía decreto y recordemos, jurídicamente el decreto es menos que una ley, entonces los estarían invitando a violentar una ley con ese decreto, pero ¿qué harían ustedes como médicos si la ministra les dice, tienen que hacerlo? No hay una Bueno, ordenanza contraria. claro, por supuesto. Yo inmediatamente pensaría que lo ideal acá es alzar una sola voz con el Colegio de Médicos, como te decía inicialmente, hacer la consulta con la Fiscalía del Colegio de Médicos, porque ya ellos tienen que tener el caso analizado, porque yo no puedo, o sea, a ver, Jonathan, yo no puedo actuar de una manera independiente de lo que dicta el Colegio de Médicos, o vamos a verlo de una manera diferente. Yo no puedo actuar de una manera diferente a la que actúa el doctor A y el doctor B y el doctor C. Yo creo que en esto nosotros como colegiados tenemos que unirnos y que el mismo colegio, como bien lo dijo Elliot en la anterior entrevista, tenemos que unirnos para seguir una misma línea. O todos lo hacemos, perdón, no lo hacemos, o todos o lo van a hacer, pero tomando en cuenta ese riesgo magnificado de que al final y al cabo
quien va a salir demandado soy yo, ¿verdad? Porque soy yo el que voy a salir demandado. Y con toda razón. Y en este momento donde las demandas son el pan nuestro de cada día, donde usted eh, revisa páginas de redes sociales e inmediatamente ve que licenciado fulano de tal, usted tiene problemas de lista, en listas de espera. Nosotros nos especializamos más de 1.000 recursos de amparos ganados, donde hay gente que, al igual que sucede en Colombia, en México y en otros países de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, a la salida de los centros médicos hay abogados, hay personal esperando al paciente. Lo trataron mal, véngase conmigo, vamos a poner una Claro. denuncia, una demanda, etcétera, etcétera. Ten mucho cuidado con eso. Yo diría, para redondear y con la respuesta, que lo, por lo menos yo lo haría. Haría la consulta a la fiscalía, haría un llamado al colegio de médicos para que sea una posición unificada de parte de todo el gremio. El consentimiento informado en lenguaje sencillo, ¿qué es, Doc? Es básicamente pues un documento. Y ojo, que es muy importante, aquí es muy importante, cuando uno habla de consentimiento informado, no es que llegó el paciente a realizarse, vamos a ver, de una gastroscopía, que es un procedimiento muy sencillo, y yo le entrego un documento donde el paciente firma, no se puede limitar a eso. El paciente firma un documento, pero previo a la firma del documento, el paciente tiene que saber qué es lo que se le va a hacer, tiene que saber cuáles son los posibles efectos adversos de ese procedimiento. Incluso, y es una práctica que yo utilizaba en el pasado cuando daba consulta privada, cuando yo le enviaba el medicamento al paciente, vamos a dar un ejemplo de un antibiótico X, porque las marcas aquí no van. Bueno, se toma una pastilla al día por 3 días. Recuerde, don Jonathan, que si usted tomó solo una pastilla y las otras dos no las tomó, al ser un tratamiento incompleto, probablemente el proceso infeccioso le va a volver con consecuencias distintas a las que está sufriendo en este momento. Eh, También ese medicamento puede ocasionarle, como todo medicamento, reacciones alérgicas que van desde dolor y ardor en su pancita, inflamación de su abdomen, rash o urticaria, etc. Es decir, cuando yo termino de brindar todas esas indicaciones al paciente, ahora sí le digo, aquí está su documento para que firme. Ese es el consentimiento informado, porque el paciente incluso debería tener el derecho, o tiene el derecho, de indicarme a mí, ¿sabe qué, doctor? No me voy a tomar ese medicamento. Ok, ok, tiene toda la razón, yo no se la voy a quitar. La consecuencia de que no se tome el tratamiento va a ser la siguiente: A, B, C, D. Ese es el consentimiento informado. Decido no hacerme la cirugía, ok, fírmeme acá. Decido que no me pongan una intravenosa, muy bien, venga, firme acá, pero usted está informado. No es de que no lo voy a hacer, ok. O como cuando nosotros como padres le decimos al niño o a la niña que tienen que hacer la tarea, no lo voy a hacer, papá. Y uno, bueno, está bien, no lo haga. O mucho menos en nuestros tiempos de chiquillos, que simplemente el chancletazo y tome, vamos a hacer la tarea. No, No le estoy preguntando en aquella época. no, es explicarles a ellas y a ellos cuáles son las consecuencias de no hacer la tarea. Entonces, el consentimiento informado termina siendo todo un tema que abarcaría no una, sino 2 o 3 horas si se realiza de manera adecuada. De hecho, Doc, en el caso aplicado a la receta digital, el consentimiento informado quiere decir que
yo le autorizo como paciente a usted, como médico, el que ponga el diagnóstico específico de mi padecimiento, santos y señas, en el documento digital y le dé enviar con la sabida información de que esa información la va a ver y a lo que nos estaba explicando el doctor Garita en la anterior entrevista, gente en el Ministerio de Salud, gente en Raxa, gente en un proveedor tercerizado de Raxa a nivel digital, todo con el nombre y apellido y los datos míos. Es decir, todo el mundo, aparte de la farmacia también, todo el mundo va a saber por qué es que están recetando un medicamento en específico. No es solo saber que va a ser lo público, sino las implicaciones de qué es eso público, porque literalmente todo el mundo lo va a ver. El compromiso del médico no lo tiene ninguno de los actores que mencionaste, Ujú. ¿verdad? Eso es muy importante. El compromiso ético del médico no lo tiene ninguno de los actores, ni el de Raxa, ni el de tercerización de Raxa, ni el de la farmacia, ninguno, porque basta con que vos vayas a una farmacia privada. Ayer precisamente andaba retirando unos medicamentos que me encargó mi padre y mucha gente, por cierto. Y doctor, ¿cómo se llama? Señora, ¿qué es lo que tiene? A viva voz, Ujú. enfrente de todo el mundo, de los vecinos, de los amigos, qué sé yo. Eh, por eso cuando hablaste ahora del de Raxa, del de tercerización, del de la farmacia, me acordé de ayer, que estaba precisamente, te digo, yo me enteré, yo soy médico y yo me enteré de lo que tenía la señora a la izquierda, la de la derecha, el señor del otro lado, el señor, o sea, yo me enteré de todo. Entonces, imagínense que si eso fuera como en barrio, entonces vieras que vi a fulano y llegó con esto, y sultano con aquello, y es decir, hasta eso, incluso, es más, voy a hacerlo a manera de crecimiento, entonces tenemos que crecer en esto, cuando lo decía ahora con la receta digital de psicotrópicos y estupefacientes, digo, cada uno es libre de llegar a divulgar qué es lo que tiene o no, pero las mismas farmacias deberían de regularse un poquito en el sentido de que haya un poquito de privacidad también para el paciente. ¿Y quién también les está atendiendo? Porque resulta que hay un farmacéutico, cuando te va bien, hay Sí. un farmacéutico, 4 o 5 dependientes, y vos le estás contando a un dependiente que no tiene ninguna formación, y mucho menos secreto profesional, qué es exactamente lo que tienes. Entonces está actuando como médico. Pero por supuesto que es sumamente delicado que mi información y avalada por mí, o sea, que la información tuya avalada por mí pase por tantos canales en donde no sabemos en qué momento puede ser mal utilizada esa información. Dice la Procuraduría textualmente, doctor, ante la consulta de la Sala Constitucional a propósito del recurso del colegio, que no puede derivar en un cheque en blanco para el tratamiento irrestricto de datos sensibles en una base de datos administrada por un tercero no sujeto al secreto profesional y funcional. Es básicamente lo que usted está explicando y la Procuraduría, que es el abogado del Estado, le dice al Ministerio de Salud, a ver, no solo se equivocó, está inconstitucionalmente equivocado, ¿verdad? No fue un SAFIS. Y ese es el mayor de los señalamientos a esta denuncia que se hizo acá en Red Democrática con el Colegio de Médicos y que hoy usted nos está acompañando para profundizar en las implicaciones, porque la persona que está al mando del colegio es una doctora y está ella diciéndole a sus colegas, no respeten la ley. Es como un sinsentido, es como que el propósito final, quiero brincar de la letra A, que es transformar lo análogo en digital, a la letra Z, tener una formulación de política pública con todo el mapeo caliente del país, brincarme todo el abecedario para que llegara a la Z sin tener las precauciones para poder resguardar a la gente. Sí, por supuesto, o sea, a ver, yo
vuelvo, insisto, sí, vuelvo a la receta del huevo. O sea, yo no puedo prepararte el huevo si no cumplí con todos los requisitos. Cuando uno tiene conocimientos de formulación de políticas de salud, sabe que tiene que cumplir con un montón de requisitos. Para, ahora sí, toda política de salud tiene que ser en beneficio, para beneficio de los usuarios. Nunca puede ser algo inventado de carrera, porque yo mismo cuando presento un plan, permito que mis asesores lo revisen y obviamente que me indiquen que tengo que corregir, que se me olvidó, porque nadie es perfecto. Perfectamente, valga la redundancia, me puedo haber equivocado, me salté un punto. eh, yo siempre me voy al ejemplo de los famosos aviones. Como yo te comentaba, yo estudié aviación Ujú. y para eso existe un checklist a la hora de que uno va a despegar, a la hora que va a taxiar, a la hora que vas a aterrizar, etcétera. En formulación de políticas también todo está inventado, es que no hay nada que no esté inventado. Entonces no puedes dejar pasar por alto algo tan importante como el acceso a la información en salud. Y aquí quiero aprovechar para tocar un tema también que tiene que ver con eso, pero que a la vez expone al paciente, y es el hecho de la solicitud que se ha hecho para que los especialistas médicos, eh, más bien, esa solicitud la hicimos los especialistas médicos para que definan cuál es el papel y el rol del médico general, porque es muy importante. Hace muchos años, cuando no existían especialistas, estamos de acuerdo, el médico general realizaba las funciones siempre en bienestar del paciente. Cuando llega una emergencia, llegaba una paciente con un embarazo a término, con sufrimiento fetal, los médicos generales en ese entonces, reitero, hace muchos años, si tenían que ir a quirófano a intervenir a la paciente, la intervenían. Hoy estamos en otros tiempos y ahorita está muy de moda, y ahí volvemos al mismo tema del consentimiento informado, ir a algún país de acá de América, cerquita, vecinos, llevar un cursito de un mes y ya vienen como especialistas en A, B, C y D. Y entonces yo quiero pues rescatar, dado que el doctor Garita estuvo por ahí, eh, días o semanas atrás, y que estamos hablando propiamente de temas médicos, perdón, aprovechar para indicar que es urgente que se apruebe el hecho de que se defina hasta dónde un médico general puede llegar y hasta dónde no. Y también lo más importante, y creo que lo conversaba ayer, sí, a raíz de una publicación que salió en un medio nacional, y lo conversaba ayer, y yo les decía a ellos, en mi opinión, sí se tiene que indicar hasta dónde llega el médico general, pero también, en mi opinión, el hecho de traer un cartoncito de una semana en un cursito de cabello, que no lo faculte para hacer acciones, realizar acciones que le competen básicamente al médico especialista de medicina reconstructiva, medicina plástica. Pero sí, efectivamente, comparto contigo en relación a que se tiene que revisar y se tiene que corregir. Yo creo que aquí lo importante es corregir a tiempo el hecho de, y reconocer también, ¿por qué no? Lo cortés no quita lo valiente. Reconocer que cometimos un error y estamos dejando un vacío con la información del paciente. Es que, doctor, precisamente ese es el fondo del meollo. Y la frase lo cortés no quita lo valiente, me parece que hay que aplicarla para humildad y para recordar que el puesto, uno no puede ser más grande que el puesto Jamás. siempre tiene que ser más grande que uno porque es la función pública y uno se debe a la gente. El que está en un puesto de elección popular o el que es puesto por alguien
en un puesto de alta gerencia, tipo ministerio, tipo dirección ejecutiva, o sea, todo lo que es el ecosistema público de toma de decisiones, tiene que entender que nunca una opinión de esa persona va a ser más grande que la institucionalidad, que la constitucionalidad y al final de cuentas del ciudadano. Y es que, Doc, si tuviéramos esto como primera vez y no fuera médico y no tuviera asesores legales y fuera simplemente una idea que cayó del cielo, uno diría, pucha, es que les faltó cancha, ayudémosle. Pero hace unos cuantos años vimos el tema de la OPAT, que fue exactamente lo mismo en otras áreas del acontecer nacional a nivel financiero, a nivel de educación, a nivel de seguridad, y muchos temas que la gente, había una zona gris que decía sí, pero no, pero quién sabe, pero hubo una infracción en la ejecución, en los cuidados y en la anonimización de la información de las personas para que la información estadísticamente fuera válida, fuera de peso. Si el Ministerio de Salud lo que quiere tener es patrones de conducta y generación de formulación de política pública, ¿para qué le interesa saber el nombre mío? ¿O para qué le interesa saber la información personal mía a la hora de generar la información, la data? Simplemente es la tendencia de un padecimiento, de un consumo médico, de medicinas, pues, y de una generación de toma de decisiones. Y con el anticipo de la UPAD, es donde a mí me sorprende y me para el pelo de por qué caemos otra vez en la misma piedra, ignorando algo que es protección de las personas. Sí, yo siento que, bueno, a ver, y a raíz de lo acontecido con lo de la UPAC, todavía yo creo que estamos viviendo consecuencias, ¿verdad? Sí. A pesar de que fue ya hace algún tiempo atrás, pero todavía estamos viviendo consecuencias. Y eso, a ver, me, me recuerda por ejemplo, qué contradictorio es, sumamente contradictorio, que, por ejemplo, yo, donde vivo, allá en San José, es cercano al complejo este penitenciario La Reforma, que por ley tienen bloqueo de señal. Sí. Entonces, los vecinos de ese lugar donde yo vivo, sabemos que cuando estamos llegando, tenemos que poner modo avión y pasar pues comunicados por Wi-Fi, por WhatsApp. Pero resulta que cuando yo vengo acá a mi trabajo, me desplazo a otros lugares, a cada rato me ingresan llamadas de intentos de estafa y directamente desde este mismo centro médico de La Reforma. Entonces, al final cada uno, diría mi abuela, uno no sabe para quién trabaja, ¿verdad? Pero sí, yo creo que lo de la OPED es un ejemplo claro. Yo me hubiera conformado con el diagnóstico, punto. A ver, cuando era la receta física, y está bien, a ver, en el fondo está bien y yo apoyo totalmente que toda prescripción de un antibiótico o antimicrobiano tiene que ser con receta médica. ¿Por Sí. qué? Porque estamos peligrosamente llegando a una multiresistencia microbiana y la pues, se ríe. Yo conozco gente irresponsable que simplemente, ay, vieras que tenía 15 días de estar con tos y ya me tomé una amoxicilina y se acabó. No es tan fácil, no es tan sencillo. El hecho, estás atentando contra tu vida y contra la vida de muchas personas, porque la amoxicilina que en este momento está funcionando, llega el momento donde va a dejar de funcionar por la multiresistencia de los antimicrobianos. Ese es un riesgo que teníamos que cortarlo sí o sí, y con la receta física era perfecto. El paciente llegaba con su receta física, la entregaba y literalmente se iba. Regálame un segundo, Jonathan, perdón, es que
Sí, señor. Necesito cerrar porque me abrieron la puerta y me entra un ruido. Tranquilo, no hay problema. Estamos 10:46 minutos, estamos totalmente en vivo con el doctor Edgar Carrillo, un amplio especialista en temas de gerencia de servicios de salud y formulación de política de salud. A propósito de la receta digital, que, Doc, me parece que la enmienda de todo esto sería la anonimización de la información, es decir, que cuando se genere la receta no salga mi nombre, mi cédula, mi edad, toda la información personal, sino que salga un número, qué sé yo, par si es hombre y par si es mujer, y generar a partir de ahí la información y que se pueda ver nada más la edad, por ejemplo. Pero es simplemente anonimizar. Si la necesidad técnica de gerencia de salud del ministerio es, ocupo saber eso para tomar decisiones, simplemente no ponga la información personal de la gente, simplemente ponga anonimizado y ponga un código, un número, una secuencia, una serie aplicada a cada género, hombre y mujer. Y a partir de ahí se toman las decisiones, pero hacer pública toda la información y que esa información pase por Raimundo y todo el mundo me parece que es un peligro. Si a eso le sumamos lo que usted decía de el encarecimiento y lo que ya nos había dicho el doctor Garita, un encarecimiento del servicio de la atención privada, porque esa receta hay que pagarla y alguien tiene que pagarla, estamos hablando incluso de probables peligros, porque en Costa Rica echa la ley, echa la trampa, y más de uno ya le hizo números a contrabando de medicinas, o más de uno le hizo número a de no voy al sector privado y tendría que ir al sector público con el agravante de que los diferentes niveles de salud de andar cama para tanta gente por el sistema, por la forma en que se está trabajando ahorita y es complicado la saturación. Entonces me parece que hay detalles sueltos, mucha piedra suelta, que va en detrimento del acceso a la salud de las personas, que es parte también de lo que dice la Procuraduría. Ha sido mi costumbre desde hace muchos años el contribuir. Eso pues no le cae muy bien a mucha gente, a otros sí. A mí me parece que si lo que queremos es formar un perfil epidemiológico, me parece que está bien que exista un diagnóstico, me parece que está bien que haya una descripción epidemiológica del paciente, eh, pero que se resguarde la identidad del paciente. Eso es Entonces todo. yo podría decir, bueno, aquí tengo un perfil epidemiológico, puedo hacer un estudio y resulta que pacientes con este perfil epidemiológico, y voy a dar un ejemplo, los masculinos de 30 a 40 años, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, etcétera, pero ocultando la identidad del paciente. ¿Cómo sucede actualmente con la otra que te decía, que les decía, les contaba, comentaba, la receta digital de psicotrópico y estupefaciente? A esa receta debería de añadírsele, porque esa sí es muy seria, reitero, es muy seria, yo debería ahí sí de colocar un diagnóstico. Ahora, si yo quiero, yo podría ocultar la información del paciente, pero no hace falta, porque al final el paciente, para poder ir a retirar su medicamento a la farmacia, tiene que ir con su cédula y Sí, va con su receta. Entonces, y además son los menos, son recetas que prácticamente no se prescriben. Con el caso de los antimicrobianos, hay que optar, en este caso yo optaría por, reitero, hacer una descripción como médico del perfil epidemiológico del paciente geográfico, ¿por qué no? Geográfico se vale. claro. Y a partir de ahí, pues el mismo Ministerio de Salud y los mismos epidemiólogos pueden desarrollar una serie de investigaciones en relación a el impacto que tiene, voy a dar un nombre genérico, la citromicina en el país, en la región del Pacífico Central, por dar un dato. Pero ocultando no, sino resguardando la información del paciente. Y la otra, pues que es la más compleja,
y por la cual yo me inclinaría porque podría obtener más datos epidemiológicos y para estudios sería sí, con todos los datos del paciente, sí, con un consentimiento informado, sí, asegurándole al paciente y al médico que esa información va a estar ahí oculta porque al final, o resguardada debidamente, porque aquí utilizamos mucho, yo creo que todavía algunas instituciones públicas utilizan los famosos servidores. Sí. Y al final se quemó el servidor y ¿qué pasó? O al final llegó No, alguien y se robó la información y ¿qué pasó? eso le iba a decir, la ciberseguridad fue un gran problema al principio de este gobierno. La caja fue violentada. La caja y otros entes también fueron violentados. Y entonces, pero fíjate, Jonathan, que uno habla aquí de alquiler de espacios en la nube, por ejemplo, con empresas como Google, y no, hombre, aquí hay, no sé, sacrilegio, ofendiste a Sí. Dios, ¿qué te pasa? No, 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 ¿ves? Entonces, yo creo que son saltos que tenemos que dar, y son cambios que tenemos que dar a nivel nacional. Yo creo que vos lo dijiste muy claro al principio de la conversación con el gobierno digital. Sí. Tenemos que dar ese cambio, ese salto. Doc, nos queda 1 minuto y medio de programa y con esto que último punto que estábamos abordando de cómo resolver el problema, yo creo que queda evidente que esto fue una chambonada. A ver, una buena intención plagado de miles de piedras que eran fácilmente evitables, simplemente escuchando al colegio de médicos que les dijo, no hagan eso, va contra la ley, está exponiendo a los médicos a muchas demandas, está exponiendo la información personalísima de la ciudadanía, de los pacientes. Simplemente anonimicen o pongan un consentimiento informado y un protocolo del trabajo de las bases de datos. Era así de sencillo. Y algo tan sencillo simplemente se obvió escuchando al colegio de la puerta cerrada a los intentos que ellos hacían por cabezonada. Y me parece que por cabezonada van a tener que apechugar lo que el colegio, lo que la Sala Constitucional vaya a referir sobre ya lo que la Procuraduría les dijo que es inconstitucional. Doc, un mensaje de cierre en 45 segundos de parte suya sobre este tema para poder dejar constatado el problema y la solución. Que queda claro, clarísimo, que si bien es cierto, como bien lo dijiste, eh, no todas las buenas intenciones son positivas. Y el otro lema es que, reitero, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que es muy importante, dado que ya se realizó una inversión en materia tecnológica, pues hacerle el complemento perfecto. Y nada cuesta pensar siempre, y esto quiero que quede muy claro, a la hora de desarrollar una política pública, pensar en el paciente y también en ese intermediario que va a estar ahí presente, en este caso nosotros los médicos, para que, pues porque todo va a tener sus fortalezas y sus debilidades, pero aquí lo importante es que sea real beneficio para el paciente y para todos los usuarios. Muchísimas gracias, Doc. Con mucho gusto, Jonathan. Mañana, 10 de la mañana, Red Democrática versión Economía. No los esperamos. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, doctor. Dios los bendiga. Hasta mañana.